En México existe un lugar donde miles de personas caminan durante horas, algunos incluso durante días, solo para llegar hasta un santuario muy conocido, el Santuario de Chalma, un lugar famoso por el Cristo Negro de Chalma, una imagen que durante siglos ha sido visitada por peregrinos que llegan a pedir milagros, personas que caminan kilómetros enteros, personas que llegan con promesas, personas que dejan ofrendas, pero entre los peregrinos también existe otra historia, una historia que muchos prefieren contar solo cuando cae la noche, porque algunos aseguran que cerca del santuario, especialmente en el camino que baja hacia el río, se pueden escuchar susurros entre los árboles. Otros dicen haber visto siluetas caminando en la oscuridad, y hay quienes afirman que esas figuras parecen estar esperando a quienes hicieron una promesa y nunca regresaron a cumplirla. La historia que estás a punto de escuchar fue enviada por un suscriptor llamado Jerónimo. Hoy tiene 60 años, pero lo que vivió comenzó cuando él apenas era un joven. Jerónimo escribió algo que llamó mucho nuestra atención. Dijo: durante años pensé que las sombras que veía en mi habitación eran sueños, pero cuando descubrí lo que hacía mi abuelo en Chalma, entendí que algo de ese lugar nos había seguido. Su familia había visitado el santuario de Chalma durante generaciones, pero con el tiempo Jerónimo descubriría algo que nadie en su familia había querido contarle. Mucho antes de que existiera el santuario actual, ese lugar ya era considerado sagrado. En el lugar había una cueva profunda donde los pueblos antiguos realizaban ceremonias espirituales. Las personas llevaban ofrendas, flores, copal, velas, alimentos, pequeños objetos personales. Muchos creían que ese lugar era un punto donde el mundo espiritual estaba más cerca del mundo de los vivos. Siglos después, cuando llegaron los frailes agustinos al lugar en el siglo XVI, encontraron dentro de esa cueva una antigua figura de piedra. Pero algo extraño ocurrió. Cuando regresaron al día siguiente para retirarla, la figura había desaparecido. En su lugar apareció la imagen del Cristo Negro de Chalma. Para muchos fue un milagro. Y desde entonces, miles de peregrinos comenzaron a visitar el lugar. Y con el paso de los años, nació una tradición. Las personas caminaban largas distancias para llegar hasta el santuario, agradecer favores y hacer promesas. Pero también surgieron historias sobre personas que aseguraban que en ese lugar las promesas realmente se escuchaban y que romperlas podía tener consecuencias extrañas. Jerónimo recuerda que su abuelo visitaba Chalma con mucha frecuencia, pero no siempre viajaba con los peregrinos. A veces salía solo y llevaba consigo pequeñas bolsas con objetos, veladoras, hierbas, listones. Decía que eran ofrendas ceremoniales. Cuando regresaba del santuario parecía distinto, más callado, más serio, y siempre repetía la misma frase: en Chalma las promesas sí se escuchan. Durante años nadie entendió a qué se refería. Cuando Jerónimo tenía alrededor de 18 años, comenzó a notar algo extraño. Algunas noches despertaba escuchando murmullos muy bajos en su habitación, como si alguien hablara en voz baja. Otras veces sentía que alguien caminaba dentro del cuarto. Pensó que tal vez estaba soñando, hasta que una noche abrió los ojos y vio algo que nunca olvidaría: una silueta oscura parada junto a su cama. La figura no tenía rostro,
solo una forma humana completamente negra. Jerónimo se quedó inmóvil. Cuando parpadeó, la figura desapareció, pero aquello no fue la última vez. Con el paso de los meses comenzó a ver la silueta en más ocasiones, a veces cerca de la puerta, a veces junto a la ventana, siempre en silencio, siempre observando. Años después ocurrió algo que cambió todo. El padre de Jerónimo enfermó gravemente. Los médicos no sabían qué tenía. La familia estaba desesperada. Fue entonces cuando el abuelo tomó una decisión. Viajó nuevamente al santuario de Chalma. Entró al templo, se arrodilló frente al Cristo Negro y ahí hizo una promesa. Prometió que si su hijo sanaba, volvería cada año al santuario para agradecer. Semanas después ocurrió algo sorprendente. El padre de Jerónimo comenzó a mejorar. Poco a poco recuperó la salud. Para la familia fue un milagro, pero el abuelo nunca regresó a Chalma. Poco tiempo después, las sombras regresaron. Jerónimo despertaba en la madrugada escuchando susurros muy cerca de su oído. Algunas veces veía una figura parada junto a la puerta de su habitación, una silueta oscura, completamente inmóvil. Una noche escuchó claramente una voz. La voz decía: la promesa todavía no se cumple. Jerónimo pensó que estaba imaginando cosas, hasta que una noche su padre también escuchó algo. Desde el pasillo, un susurro, la misma frase. Muchos años después el abuelo enfermó. Antes de morir, reunió a la familia y confesó algo que nadie esperaba escuchar. Durante décadas había dejado ofrendas en Chalma. Creía que el lugar tenía una energía especial capaz de escuchar promesas. Pero cuando su hijo sanó, tuvo miedo de regresar y rompió su promesa. El abuelo dijo algo que dejó a todos en silencio. Dijo que desde aquel día sentía que algo del santuario lo había seguido hasta su casa. El abuelo guardó silencio después de decir eso. Nadie en la familia supo qué responder. Al principio todos pensaron que tal vez el abuelo hablaba por el cansancio de la enfermedad o por los años. Pero lo que ocurrió después hizo que Jerónimo comenzara a recordar muchas cosas, detalles que durante años había intentado ignorar, como las noches en las que despertaba escuchando murmullos dentro de su habitación, o a veces creyó ver una sombra quieta junto a la puerta. Una noche, cuando Jerónimo tenía poco más de 20 años, despertó cerca de las 3 de la madrugada. La casa estaba completamente en silencio. No se escuchaban coches, no se escuchaban voces, solo el sonido leve del viento entrando por la ventana. Pero había algo más, un sonido muy bajo, como si alguien susurrara desde el pasillo. Jerónimo se quedó inmóvil escuchando. El susurro parecía repetirse una y otra vez, hasta que finalmente logró distinguir las palabras. La voz decía: la promesa. Hubo un silencio largo, y luego del susurro continuó: todavía no se cumple. Jerónimo abrió la puerta de su habitación. El pasillo estaba completamente oscuro, pero por un segundo creyó ver algo al fondo, una silueta, una figura alta completamente negra, quieta, observándolo. Jerónimo encendió la luz del pasillo y la figura desapareció. Pensó que todo había sido su imaginación, hasta que a la mañana siguiente su padre dijo algo extraño durante el desayuno.
Dijo que esa noche también había escuchado pasos caminando por la casa. Después de la confesión del abuelo, muchos de esos recuerdos volvieron a la mente de Jerónimo y comenzó a preguntarse algo que nunca se había atrevido a pensar. ¿Y si aquella promesa realmente había quedado pendiente? ¿Y si algo seguía esperando que se cumpliera? Pasaron años. El abuelo murió. La familia siguió con su vida. Pero Jerónimo dice que las cosas extrañas nunca desaparecieron por completo. A veces en la madrugada despertaba con la sensación de que alguien estaba en su habitación y no veía nada, pero podía sentir una presencia cerca. Pero en ese momento volvió a recordar otra frase del abuelo que nadie había entendido en ese momento. El abuelo había dicho: en Chalma las promesas no se olvidan. Jerónimo nunca volvió al santuario de Chalma. Dice que no sabe si todo lo que vivió fue coincidencia o si realmente algo quedó pendiente desde ese día. O quizás los lugares donde durante siglos las personas dejan promesas y ofrendas terminan guardando algo más que fe, historias, recuerdos, energía. Así que si algún día visitas el santuario de Chalma, haz una promesa solo si estás seguro de cumplirla, porque algunos peregrinos creen que en ese lugar hay algo que todavía recuerdan, algo que todavía espera, esperando a quienes dijeron que regresarían y nunca más lo hicieron, nunca más volvieron a regresar. Y ahora quiero preguntarte algo. Si estuvieras en el lugar de Jerónimo, ¿volverías al santuario de Chalma para cumplir esa promesa? ¿O preferirías no regresar nunca más? Te leo en los comentarios. Y si te gustan las historias de misterio, terror, relatos que ocurren en lugares reales, suscríbete ahora mismo a No Apagues la Luz Hoy. También puedes apoyar este canal dejando tu like en este video. Y si conoces a alguien que haya visitado Chalma o que haya escuchado historias parecidas, compártele este relato, porque a veces las historias más inquietantes son las que ocurren en lugares que realmente existen. Y recuerda, esta noche no apagues la luz. Nos leemos en el próximo relato, en la próxima historia o en la próxima leyenda. Gracias.